Pero a mí lo que me interesaba ahora, hablando de misiones de paz, es, después de los últimos acontecimientos, fijar la mirada en una misión de paz que representa mucho para Uruguay, que es el Congo. No os voy a explicar lo que es el Congo, todos sabemos que es un país africano, que tiene riquezas y que se pelea por sus riquezas, y me gustaría, más que hablar de lo que siempre se habla, o que siempre intentamos hablar solo, que es el trabajo humanitario y que me parece admirable, pero creo que también para comprender a dónde se va, tenemos que entender cuál es la situación que se vive. Una misión de paz es a la que va cualquier tropa armada cuando ni las ONGs pueden hacer su trabajo o cuando los periodistas tenemos que jugarnos la cabeza para sacar una crónica. Entonces es cuando se necesita, es decir, para enfrentar a la violencia necesitamos la fuerza. Y esa es la justificación de las misiones de paz. Pero para entenderlas mejor y sobre todo para entender mejor la misión del Congo, os hemos preparado un compendio de los diversos personajes, grupos que participan en el Congo y que son los que actualmente están en evolución. Y aunque el pico de violencia en el Congo es igual al de 2009, el tipo de violencia y el tipo de grupos armados está comenzando a variar. Os voy a dar un dato. El mercado de armas de segunda mano se ha agotado con Siria y con Irak. Las armas que reciben ahora mismo los grupos armados en Congo, República Centroafricana, Uganda y Somalia son nuevas. Ya no, los AKs dentro de 10 años desaparecerán, los AKs antiguos. Y lo que está empezando a ver son tanto nuevas armas cortas y nuevos modelos de subfusiles como piezas de artillería ligera que son capaces de taladrar blindajes o reventar instalaciones. Esas nuevas armas van a estar en manos de una serie de gente a la que nosotros como grupos de investigadores estamos siguiendo, y aunque algunos mueren son sustituidos por otros y aunque algunos los logramos retirar, siempre hay alguien que les sustituye. El problema está en que esa gente que hasta ahora era un enemigo casi igual puede empezar a llegar a ser en potencia de fuego y armamento un enemigo superior. Y eso a mí me parece como periodista y como investigador que os lo tengo que comunicar, y creo que toda la sociedad, para comprender mejor cuál es el esfuerzo que se hace, tiene que entender. No se trata de aumentar el peligro siempre es el mismo, depende mucho también de la seguridad que se tome en cada batallón, pero la realidad es que el Congo está modernizándose, y modernizarse significa que el enemigo está mejorando, y eso nos va a obligar a mejorar a nosotros. Ibanjana lungeli bwaba usikeka buya musawe di bomende po nanginya chita unyulanchi umatimana timale no ye mabula mongo megobe adikamiye na tombi sekonda jita ojongwane wae tinji ese utim sele nobody come bosinga umbale nyesen bosinga basona binja weno motabobe mabula mongo bango bombe kwa sababu ayo jamuna sote tutuma
Ça c'est l'antiballe. Même si vous tirez combien de tirs. Le Maï-Maï, ce n'est pas seulement la guerre, ce n'est pas seulement la politique, mais à chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, nous intervenons. À chaque fois qu'il y a un ça ne va pas, nous enlevons nos costumes et en ce moment-là, nous prenons la tenue militaire pour défendre notre pays. En Europe, en Amérique, en Asie, si peut-être un pays est menacé, je crois bien qu'il appartient au peuple de se prendre en charge. Voilà donc l'essentiel de ce qui concerne, ce qui constitue l'idée Maï-Maï. C'est le nationalisme, c'est le patriotisme, c'est aussi... Enemy behind the bush! Enemy behind the bush! Charlie section! Prepare to withdraw! Prepare to withdraw! Stop! Stop! Proceed with their activity. L'armée, c'est l'objectif. L'armée, c'est la discipline. Donc, c'est depuis très longtemps que je suis en train de lutter contre l'injustice. Avec les intimidations. Commandant mouvement NDC abengami na Kongo Tabon Taberi Cheka. Ngainde na bengami na Kongo ya Shimirai Mwisa Gido. Extrêmement signé. La putísima madre que los parió. Venga. Ahí, indicar ahí. Ahí. Chile. Vamos arriba. Vamos arriba, Méndez, vamos arriba. A la frontera. ¿Cómo está la cosa? Tranquila la cosa, está toda la balacera acá, ¿no? Está todo el FNR ahí. Recibido. Quiero para que todas las alertas y la tomada
este señor de aquí, pues porque una de las personas, al mayor Fernández, yo le conocí de capitán, porque aunque no lo reconozcamos en general, yo creo que en Petit Comité se le puede reconocer ser el responsable de que un criminal de guerra, que se llama Entabo Entabericheca, se haya terminado entregando a las tropas de Naciones Unidas. El calvario de Entabo Entabericheca empezó cuando se topó con los uruguayos en la base de Pinga. Gracias a la estrategia, por un lado, que llevó de presión a Checa, nosotros aprendimos cuáles eran sus miedos y cuáles eran sus debilidades. Y gracias a eso pudimos poner en marcha una estrategia de presión que ha terminado, para resumiros, os diré que Checa se ha rendido creyendo que su cabeza tenía precio y que había mercenarios sudaneses que iban a por él. Eso se ha logrado, primero, gracias al darle muchas vueltas a ver qué había hecho Fernández, al ver cómo habían actuado los uruguayos y al haber luego establecido una red a través de redes sociales, radios y organizaciones locales de gente que iba sembrando las noticias que nosotros le decíamos. Para esta estrategia hemos contado incluso con la colaboración desde Brasil del general Dos Santos, que fue comandante en jefe de las fuerzas de la MONUC, y gracias os vuelvo a decir, a un trabajo que parecía que no tendría que ser del Uruguay, o que nadie ha tenido, o no había nadie tenido en cuenta sobre el terreno, nosotros nos dimos cuenta que nos había abierto una puerta. Y esa puerta es la que nosotros vamos a empezar a repetir con el segundo, que era Guidón, que era un señor que aparecía ahí, y con una serie de criminales de guerra que creemos que se les puede, si no enfrentar directamente, sí lograr atemorizarles de tal manera o inutilizarles de tal manera que las compañías que compran en el Congo, digamos grupos armados, no lo van a hacer. Para mí, primero es un placer porque es amigo, por otro lado es un señor al que admiro, que Fernández esté aquí. Gracias a él, repito, no solo gracias a él y su gente, pero gracias a que de pronto hubo un militar que estudió una situación, que estableció una estrategia que no tenía por qué ser la de la fuerza, pero sí la del enseñarle que será fuerte, ese señor se ha rendido. Si todos los oficiales, y hay muchos que lo son así, pero si tomáramos estos ejemplos no solo en combate, sino en la estrategia, yo creo que la misión del Congo y sobre todo estos desgraciados terminarían desapareciendo. Dicho esto, y gracias por estar aquí, porque sé además que has hecho un esfuerzo y que no le gusta que hable de él. O sea pero yo lo siento, pero en justicia tengo que decirlo. Muchas veces lo de Checa, sobre todo en algunos ambientes, parece que hemos sido nosotros los que nosotros presentamos una denuncia ante el TPI, que logramos una orden internacional y eso aumentó la presión y desencadenó todo lo que vino detrás. Pero si tenemos que empezar a buscar cuál fue la primera piedra que se pudo poner para ir contra un criminal de guerra, la puso un oficial uruguayo que estaba sobre la base y que decidió, por lo que hemos visto, acabar con ese hombre. No solo eso, la prueba fundamental que hay contra Entabo Entabericheca y que puede que en unos meses acabe con el traslado de este criminal de Kinshasa al Tribunal Penal en La Haya, se basa en el informe y en la acción que hicieron los uruguayos para liberar a un grupo de 12 niños, me parece que eran, que tenía retenido Checa. No solo eso, sino que se fue tan inteligente que se le hizo firmar a Checa un documento que liberaba a los niños. Checa se creyó que ese documento le liberaba a él también, y es todo lo contrario. Es decir, si tú firmas que vas a liberar a unos niños, estás reconociendo que los tienes contra la fuerza. Y esa va a ser la prueba fundamental que va a utilizar el Tribunal Penal Internacional si todos los políticos, gobiernos se ponen de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo lo único que van a hacer va a ser retrasarlo para que este señor acabe en el tribunal. También os he puesto imágenes de los Kawinen Sapu, que es un grupo que ha empezado a sonar y que, entre otras cosas, digamos que tocó al batallón uruguayo 2 veces, o muchas más veces. La primera fue en un ataque resultó herido además un soldado uruguayo. Y la segunda es el tema que aquí incluso ha generado un debate, y me vais a perdonar, un poco tonto, sobre si fue un fracaso la visión de los uruguayos o no. Yo aquí sí quiero aclararlo porque yo lo estuve siguiendo, he estado investigando el caso de los expertos, y por lo menos sí quiero dejar constancia de una cosa. No se puede fracasar
cuando nadie te ha, o sea, cuando tú sabes que ya está muerto al que vas a rescatar. Los uruguayos salieron sabiendo que la situación apuntaba a que estaban muertos. Es más, el domingo anterior el domingo que salen las primeras patrullas, a la ONU oficialmente a través de la base uruguaya se le comunica que están muertos. Ya se tenía la certeza. Entonces nunca pudo haber fracaso. Al revés. Yo quiero resaltar dos cosas. No solo las imágenes que se han visto de los soldados en ríos. Os va a parecer una tontería, pero y muchos lo sabéis, en los ríos del Congo hay cocodrilos. No era pasearse en un río y mojarse. Y hay unas sabandijas que te chupan la sangre. La misión fue dura y no fue un fracaso, porque a los uruguayos no les dejaron salir cuando a lo mejor podían, cuando ellos advirtieron a la ONU que esos investigadores estaban en peligro. Hay un capítulo que nadie conoce, y es que los investigadores pasaron por la base uruguaya, y en la base uruguaya se les ofreció protección, pero esos investigadores, que estaban acompañados de gente que ya había preparado la emboscada, les convenció de que los traductores uruguayos no eran de confianza. Por eso los uruguayos no pudieron acompañar. No fue un fallo de los uruguayos. Primero fue un fallo que, como investigadores, nunca puedes contarle al investigado lo que sabes de él, sobre todo diciéndole que tú no lo has comunicado a nadie, pues entonces con matarte se acabó. Y eso es lo que pasó, simplemente fue, y ahí eran compañeros míos, de hecho yo a Michael lo conocía, me parece que fue un fallo brutal de ellos. O sea, no podían haberlo hecho. Yo he hecho investigaciones en el Congo con y sin el Urubat. Y en las situaciones que me he visto apurado, he ido al Urubat, se lo he contado, el Urubat lo ha comunicado a MONUSCO y hemos salido a investigar. De hecho, parte de las imágenes son de acciones desde establecer un sistema de alerta temprana hasta localizar a Bosco en Daganda o en Kunda. En Kunda os voy a contar otra, que fue el primer, digamos, líder del NDC, no, del CNDP, perdón, que fue detenido. En Kunda, en la información sobre Encunda la tenía en el 2008 un mayor que se llama Gustavo Pérez Fornaroli, y que fue el que le comunicó a la MONUSCO los planes que tenían Ruanda por un lado y la destitución de Encunda. Con esto quiero decir que existe una información y existe un conocimiento que tenemos que tener. Habéis visto hablar a un Maimai, yo creo que tú lo conoces, Roberto, al general Vitaki. Estuvo desactivado y se ha vuelto a activar y tiene un peligro. Habéis visto que el discurso no es nada de viva la Virgen y viva la fiesta, sino que tienen un discurso político muy serio. Y ese discurso político muy serio, mezclado con cierta animosidad que se puede sembrar hacia tropas internacionales, hacia el extranjero, no solo a los uruguayos, al revés, los uruguayos en eso tienen todavía una franja de seguridad. Pero esa gente son peligrosos y son los que hay que vigilar. Por último, también os quisiera hablar de otras imágenes que han salido, que son las de la Brigada de Intervención de la ONU. Hace unos días 14 soldados, y hay bastantes graves, fueron asesinados porque no hubo combate, y creo que debéis saber lo que pasó, porque yo creo que aquí tampoco se sabe muy bien. A las 5 de la tarde un teléfono de la FARDC llama a la base de la Brigada Internacional advirtiendo que un camión va a ir a por comida. Ese camión iba todos los días a por comida a la base para un puesto que está a unos 600 metros en un puente de un río y que ocupan las FARDC. Todos los días ese camión recogía comida de la base de la MONUSCO y se la llevaba a la FARDC. Ese día a las 5:30 se anuncia, a las 6 menos 10 llega el camión. Entra el camión en la base, se bajan, saludan 3 de los que eran conocidos y han sido ya identificados por los supervivientes y que iban todos los días anteriores a por la comida, saludan a la gente. Cuando el camión está en la mitad de la entrada, saltan 3 personas que van directamente a por la antena de comunicación, a por un lugar donde había donde se almacenaba munición y al local donde se refugia la gente, y sabían perfectamente dónde se hizo. El ataque no solo se hizo con AKs, se hizo con RPGs y con 2 morteros que se situaron en el exterior de la base. Durante 3 horas hubo combates. Los tanzanos pidieron socorro a las FARDC
y las FARC les comunicaron oficialmente que estaban yendo. Y la sorpresa para los tanzanos fue que cuando veían llegar a las FARC, en vez de apoyarles, les atacaron. Lo que os estoy diciendo forma parte de una investigación que se está haciendo en estos momentos, pero que a mí me parece fundamental que, a pesar de que no se haya terminado, estos datos empiecen a estar en conocimiento de los ejércitos y de los países que tienen soldados allí, porque yo creo que se empieza a generar una cuestión de desconfianza, pero que hay que asumir para tener seguridad. Entonces, tengamos muy claro que en el Congo se están jugando con muchos intereses y hay muchos agentes que se dan la vuelta. En Thabo Mbeki Checa nosotros estamos intentando forzar la extradición al Tribunal Penal de La Haya, porque sabemos que dentro de 2 o 3 meses hay un plan para sacarlo de la cárcel si quiere combatir a favor del gobierno de Kabila. Eso supondría un grupo más que nosotros consideramos que es ajeno a la estructura de poder del Congo y sin embargo tiene mucho que ver. Y esa estructura de poder del Congo es la que trabaja con nosotros y sabe dónde tenemos la antena de radio, dónde se refugia nuestra gente y dónde tenemos las municiones. Esas lecciones yo creo que hay que saberlas, sobre todo igualmente pues para la gente en general. Yo creo que hay mucha información que se puede volcar y que en los días posteriores se van a poder volcar, porque se trata de abrir una puerta. No es la que nosotros, yo por ejemplo, yo no puedo dar lecciones a nadie de los que está aquí. Yo creo que tenéis mucha más experiencia en muchas cosas que yo. Ahora, mi experiencia es detectar los problemas y saber qué gente está en un lado y en otro, porque vosotros estáis dentro y yo estoy fuera. Entonces, a mí me parece fundamental empezar a tener en cuenta todas estas cosas a la hora de actuar en cualquier país. La seguridad es fundamental, y algo que es fundamental y que la MONUSCO como tal no tiene, y que yo como civil echo de menos, y es un servicio de información. No hablo de un servicio de prensa, no hablo de comunicación social, ni de que nadie me dé una lectura del Congo. Hablo de lo que es un servicio de inteligencia y de lo que es un servicio de información, no para espiar un país, sino simplemente para poder montar una barrera invisible de defensa que nos permita saber que va a haber ataques. Por desgracia, el ataque a los tanzanos, que se había repetido ya, había habido uno anterior donde habían muerto 2, y había habido una matanza de motociclistas que era una provocación a la ONU para que fueran a recoger los cadáveres y masacrarlos. Entonces, no cambia nada, no cambia el nivel de peligrosidad, pero empiezan a cambiar los actores y tenemos que darnos cuenta que tenemos que, no es desconfianza hacia los locales, es seguridad de los nuestros. Y cuando hablo de los nuestros, lo digo porque cuando se representa a Naciones Unidas no es solo Uruguay. O sea, los niños, y yo creo que es la mejor muestra de deciros, lo han entendido así. Yo hablo con mi hijo, con otros niños, y cuando hablamos de esto ellos entienden que cuando se lucha por la paz en el Congo, no se está luchando por la paz en el Congo solo, sino que eso impide que esa violencia suba y llegue, por ejemplo, a mi país, que es España. Entonces nosotros, aunque no lo creáis, tenemos que daros las gracias por estar allí. Y como no tenemos otra manera de pagarlo, creemos que es nuestra obligación moral alertaros de la situación. No se puede tomar el Congo como un país extraño y como que los movimientos son aleatorios. No, no lo son. Los movimientos del Congo, ¿sabéis cuánto cuesta organizar un grupo armado en el Congo? 3.500 euros. Con 3.500 euros se toman 3 minas y se mueven unos 100 hombres. 100 hombres pueden hacer burradas. Luego os enseñaré una serie de documentos para que entendáis un poco cuál es la situación.